Hola jóvenes, ¿cómo están? Yo soy su maestra Jazmín de la materia de español de la Escuela Normal Superior de La Laguna, cursos regulares. Y el día de hoy veremos el tema del cuento. Bueno, ¿y qué es un cuento? Un cuento es una narración corta donde participan diversos personajes realizando acciones en un tiempo determinado y en un lugar determinado. El cuento puede ser real o ficticio. Estas historias normalmente son contadas por un narrador que habla cosas que le suceden a los personajes o al narrador mismo. Todo cuento debe de llevar un principio, un desarrollo y un final. Y en el inicio nos va a relatar quién es el protagonista de la historia, dónde es que sucede la acción y, por último, cuándo ocurre. Los cuentos pueden comenzar de las siguientes formas. Había una vez, érase una vez, y en un lugar muy lejano. Hace mucho tiempo. La segunda parte es el desarrollo, y en esta se explica una serie de hechos que le suceden a los personajes y estos entran en un conflicto de alguna manera. Los personajes pueden ser animales, personas, cosas, y estos personajes también pueden hablar. Por último, tenemos el desenlace, es decir, cómo termina la historia. Y para ello voy a utilizar las siguientes palabras. Y finalmente el león llegó a su hogar. Y el avión voló muy contento. Y ocurrió. Y fueron muy felices. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ahora tenemos los subgéneros narrativos del cuento. Y el primero de ellos es el cuento de terror. El cuento de terror está relacionado con el miedo, con la angustia, y entre sus personajes son monstruos, fantasmas, castillos, casas embrujadas, brujas, entre otras. El número 2 son los cuentos policíacos. Y los cuentos policíacos son narraciones donde el conflicto se centra en una resolución de un misterio. Y los personajes pueden ser policías, detectives o inspectores. También espías. Y el número 3 son los cuentos de ciencia ficción. Y los cuentos de ciencia ficción son aquellos donde el conflicto se centra en la ciencia y en la tecnología. Entre los personajes que podemos encontrar son a científicos o a robots. 4 son los cuentos fantásticos. Y los cuentos fantásticos son narraciones donde el conflicto parte de una explicación clara. Entre los personajes pueden ser reales o irreales, ya sea hadas, princesas, entre muchos más. Esto fue todo por el día de hoy.
Espero y les haya gustado la clase. Y nos vemos la próxima semana con un siguiente tema. Adiós.